Lunes 17 de noviembre, feliz día para todos ustedes. Es un gusto estar de nuevo aquí en Voz Live. Recuerde que esta es nuestra cita diaria, información y actualidad completamente en vivo. Yo soy Verónica Silveri y me puede encontrar como @VerónicaSilveriP en todas las plataformas digitales. Antes de empezar, se lo digo siempre, por favor vaya y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentra como @VozMedia. Comente, denos like, pulse ese pulgar arriba y comparta para que podamos llegar también a muchas más personas. Estamos en vivo también en Facebook y en Rumble. El programa de hoy llega con apoyo de D1 Coffee, sabor sin igual, directamente desde las tierras altas de Guatemala. 5 generaciones de caficultores guatemaltecos te ofrecen un café con notas de chocolate, miel y cítricos. Cada taza cuenta una historia y cada bolsa ayuda a financiar proyectos comunitarios. D1 Coffee, disfrútalo con propósito y ya está disponible en Voz Mercado. Ahora sí empezamos. La noticia de hoy es que la administración Trump designará al Cártel de los Soles, liderado por el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, como organización terrorista extranjera. Allí lo estamos viendo. El secretario Rubio detalló en su publicación lo siguiente: el Departamento de Estado tiene la intención de designar al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro. El grupo ha corrompido las instituciones gubernamentales en Venezuela y es responsable de actos de violencia terrorista perpetrados por y con otras designadas, así como del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa. Aquí en pantalla también va a ver el comunicado oficial en la página web del Departamento de Estado. Allí lo estamos viendo: designaciones terroristas del Cártel de los Soles, publicado por el secretario Marco Rubio. Por otra parte, además, anoche, al presidente Trump le preguntaron sobre el tema de Venezuela y esta nueva designación, y señaló que vendrán conversaciones con el dictador. Escuchemos. Y puede que estemos hablando con Maduro. Ya veremos qué pasa. ¿Quieren hablar? Quieren hablar, dijo el presidente Trump. Mire qué importante estas palabras. Por otra parte, dijo también que tiene las intenciones de informarle al Congreso las acciones que tome, aunque no necesite de su respaldo o autorización. Vamos a escucharlo. ¿Van a ir al Congreso para discutir posibles opciones? Nos gusta mantener al Congreso involucrado. Es decir, estamos deteniendo a los narcotraficantes y las drogas que intentan entrar a nuestro país. De hecho, le dije a Marco y a algunas personas que el secretario de Estado está haciendo un excelente trabajo. Por cierto, vayan al Congreso e infórmenles. No vamos a permitir que las drogas entren por México. No vamos a permitir que entren por Venezuela. Así que infórmenle al Congreso. No necesitamos su aprobación, pero creo que es bueno que lo sepan. Lo único que no quiero es que filtren información muy importante y confidencial que pueda poner en riesgo a nuestras Fuerzas Armadas, o a quien sea que esté detrás de esto. Ya saben, la CIA, el Ejército, etc. Pero si dije, vayan a ver al Congreso, a los representantes con quienes debemos reunirnos y sean transparentes al respecto. Si dicen que no quieren que impidas la entrada de drogas al país, no creo que eso sea bueno. Veremos qué sucede con el tema de Venezuela. Lo hemos estado cubriendo todos estos días a través de Voz. Es por eso que ya le abrimos nuestra encuesta del día. Recuerde que su opinión es lo más importante para nosotros. ¿Debe Trump conversar con Maduro? Allí tiene 2 opciones, sí o no. Recuerde que la encuesta la leeremos al final de este show. Esa, como saben todos, es evidentemente la noticia más importante del día, pero ahora nos vamos de una vez a nuestra redacción en Madrid para contarle a usted lo más destacado que tenemos en Voz.us. Diana Hernández nos acompaña desde Madrid. Bienvenida de nuevo. Diane, cuéntanos cuál es la cover de hoy y qué noticias están en nuestra portada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Verónica? Un gusto saludarte a inicio de semana, a ti y a todo el equipo que hace posible esta interacción con nuestros televidentes y con toda nuestra audiencia. Ya lo decías, la noticia del día está relacionada con Venezuela, con el dictador Maduro y con toda la operación que está desplegando Estados Unidos, recordemos, la mayor de los últimos 30 años en el Caribe y en el Pacífico para luchar contra los grupos armados, terroristas también y contra el narcotráfico. En función de esto tenemos varias noticias que hoy están en portada de nuestro medio. Una de ellas tiene que ver con el contexto de lo que está pasando en los países alrededor de Venezuela. Y es que Trinidad y Tobago
está llevando a cabo maniobras militares conjuntas con Estados Unidos hasta el próximo 21 de noviembre. Esta es una de las notas que usted puede consultar hoy, según confirmó el propio ministro de Asuntos Exteriores de la Comunidad del Caribe, conocida como CARICOM, según sus siglas. Pues, ¿qué estará pasando con este entrenamiento que ya comenzó ayer? Desde el 16 hasta el 21 estará sucediendo. Nada, que las fuerzas de defensa de Trinidad y Tobago participarán en los entrenamientos en conjunto con la 22 Unidad Expedicionaria de Marines del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, desplegada bajo el Comando Sur. Recordemos que el Comando Sur es uno de los grupos de élites del ejército estadounidense que está también enfocado en estas operaciones contra el narcotráfico. ¿Cuál es el objetivo principal? Pues fortalecer las capacidades tácticas, ha dicho el propio ministro de CARICOM, locales frente al avance del crimen organizado y a la violencia armada en la región caribeña. El propio funcionario enfatizó que durante una rueda de prensa donde se dieron a conocer estos detalles, estas acciones están reflejando el compromiso del gobierno con la restauración del orden público y la preparación del personal militar adecuadamente entrenado y equipado. ¿Qué estará sucediendo con estas maniobras? ¿Qué estarán haciendo estos militares que están en conjunto con el ejército estadounidense? Pues, según explicaron en la misma conferencia de prensa, estarán sucediendo simulacros de entornos urbanos y rurales, prácticas nocturnas de intercambio de equipos y también despliegue de helicópteros estadounidenses. Es decir, en los próximos días puede ser que estemos viendo alguna de estas imágenes circulando por las redes y no es nada que nos pueda sorprender porque ya lo avisaron. Recordemos que días atrás, cuando algunos de los buques de guerra que están participando de esta operación que comenzó a principios de septiembre, atracaron en Trinidad y Tobago, ya el dictador Nicolás Maduro dijo que esto era una gran provocación y suspendió en ese momento varios de los acuerdos energéticos y comerciales con su vecino caribeño. Trinidad y Tobago ha dicho que ellos apoyan la lucha contra el narcotráfico y por supuesto que darán todo el apoyo que necesite Washington para estas operaciones. ¿Qué estará pasando con Venezuela en los próximos días con esto? Pues habrá que seguirle la pista y eso usted lo puede encontrar en nuestras redes. Esta es una de las noticias, Verónica, que tenemos hoy. ¿Tenemos tiempo para ampliar otras? Claro que sí, Diana. Y cuéntanos, ¿qué más noticias están en la portada del día de hoy? Pues también relacionado con este despliegue de efectivos y en medio de las operaciones de la administración Trump para combatir, ya sabemos, el narcoterrorismo en el Caribe, el portal de noticias Político, uno de los más importantes que está llevando también estas notas y que está haciendo mucho de los análisis, hoy lo referenciamos en una de nuestras notas, habló con algunos de los funcionarios de alto rango sobre el posible destino del dictador Nicolás Maduro si decide abandonar el poder en Venezuela, y esto tiene que ver con unas futuras conversaciones que pudieran o no haber con Estados Unidos y también con otras decisiones que se lleven adelante en los próximos días, a lo cual por supuesto estaremos atentos. Mientras que se habla de la posibilidad de exilio, una de las más probables, también se mencionó la idea de apresarlo en Estados Unidos, por supuesto. Sobre esto no hay otros detalles ni hay confirmaciones, ya lo ha dicho el propio Trump en las imágenes que escuchábamos anteriormente que habíamos puesto y que compartiste con la audiencia, que esto está bajo un estricto silencio y es lógico, es una operación militar que tiene los máximos estándares de seguridad para que no se filtren y que no fracasen luego. Pues luego de que el pasado jueves el propio secretario de Defensa anunciara el lanzamiento de la operación Lanza del Sur, un despliegue militar sin precedentes para combatir el narcotráfico en la región, Trump aseguró haber tomado ya la decisión sobre posibles ataques dentro del territorio venezolano. Todavía, por supuesto, no hay detalles, ya lo decíamos de esto, sin embargo, ya se habla, lo ha dicho Político y lo ha dicho estos funcionarios que entrevistaron, de posibles aliados de Maduro y de sus colaboradores que podrían ofrecerle un salvoconducto para abandonar el país. Entre estos posibles destinos están dos que tenemos muy a mano, estamos hablando de Rusia y Cuba, pero hay dos que nos pueden sonar mucho más raros, y es Turquía y Azerbaiyán. Allí podría ir el dictador y algunos de sus más allegados funcionarios. ¿Por qué estos cuatro países podrían ser la barra donde caerían en un exilio el dictador y el resto? Pues el artículo que tenemos hoy en Voz News le tiene la referencia sobre ello. Tenemos otras noticias para compartir también en nuestra página y tiene que ver ya con el Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, ese que está enfrentando, además de cierres de gobierno, de muchísima violencia contra ellos, a todo el terrorismo también y toda la delincuencia inmigrante que ha llegado sin documentación a Estados Unidos, y es que este propio organismo y esta agencia ha puesto en marcha una iniciativa junto con las fuerzas del orden estatales y locales, según han dicho, para encontrar al menos a 450,000 niños extranjeros no acompañados que fueron introducidos ilegalmente en Estados Unidos durante el gobierno de Biden y colocados con patrocinadores no autorizados. 450,000 niños. Se dice rápido, pero no lo es. Estamos hablando de casi 500,000 de menores de edad. La nueva iniciativa de verificación de seguridad se centra en proteger a los niños de los abusos sexuales y de la explotación
y es que Florida se convirtió justo hoy en el primer estado del país en aplicar esta norma. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque también la nota que hoy llevamos en nuestra portada habla de muchísimas detenciones de estos inmigrantes indocumentados que han patrocinado la llegada de niños, de los cuales muchos no son familiares, y que enfrentan algunas condenas por violaciones, por abusos sexuales de menores, por pornografía infantil, y que han estado al cuidado o seguramente explotando a estos niños, aunque eso no es una confirmación de todos los casos. Hasta el momento, y según ha dicho la propia administración Trump, se han colocado y se han localizado a más de 24.000 de los llamados UACs, que son estos niños sin acompañamiento que han entrado al país, a resguardo. Y esos se han localizado a través de visitas y de toques de puerta en puerta, según confirmó el DHS, que es el Departamento de Seguridad, en un comunicado que compartieron el pasado viernes. Otras noticias que tenemos hoy en página siguen en el continente, aunque salimos de Estados Unidos, y es que dentro de las informaciones del día no podemos dejar de mencionar que estuvo sucediendo ayer en Ecuador. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa sufrió un revés político significativo tras el referendo de este domingo, en el que la población rechazó de forma mayoritaria sus propuestas de permitir la instalación de bases militares extranjeras y también para convocar a una asamblea constituyente nueva, es decir, renovar los escaños que habían en la asamblea y la constitución del país. Recordemos que Ecuador vive una crisis de violencia sin precedentes, alcanzando en 2024 una tasa de 39 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de la región, y estamos hablando de toda América Latina, no podemos perder eso de vista. Desde su llegada al poder en 2023, Noboa, quien llegó con una amplia campaña y con un gran respaldo, ha desplegado militares en las calles y en las cárceles, ha decretado repetidos estados de excepción y ha reforzado su discurso de firmeza contra las bandas criminales. Aún así, y pese a su afinidad con la Casa Blanca, recordemos que días atrás estuvo la propia secretaria de Seguridad Nacional, Christine Owen, acompañando a Noboa en un recorrido por Ecuador y también analizando la situación y algunos convenios de seguridad de la región y de la lucha contra el narcotráfico, pues los ecuatorianos han bloqueado la posibilidad del retorno de las fuerzas estadounidenses a la base de Manta, utilizada para operaciones antidrogas hasta 2009 y que en ese momento rompieron relaciones con Estados Unidos. La idea era retomarla, pues el no de los ecuatorianos ha vuelto a poner freno a lo que este país pretendía hacer en función de seguridad en conjunto con Estados Unidos. Noboa ha dicho que se respeta la decisión del pueblo y esperemos que esto no tenga grandes repercusiones para la seguridad de la región. Estos son a grandes rasgos, Verónica, algunas de las informaciones que hoy pueden ampliar en Voz News y por supuesto hay muchísimas otras notas que usted puede consultar en nuestras redes y que le invitamos a que pase para que se informe, por supuesto, en Voz.news. Me llama mucho la atención, Diane, 450.000 menores no acompañados de la era Biden, ¿no? Qué dura esa noticia y esperemos que sea rápido ese esfuerzo para llevar a cabo los controles de bienestar en todos estos niños, porque realmente es algo grave, lo decías tú misma, 500.000 de niños casi. Sí, ¿no? se dice rápido, pero no lo es, aunque han localizado a la mitad y que no todos estuvieran en situación compleja o que estuvieran siendo explotados por sus patrocinadores, sí hay que tener un control porque son niños a los que se les perdió la pista una vez que entraron a Estados Unidos. Ya lo decíamos, el artículo tiene muchísimas referencias a detenidos de estos propios patrocinadores que enfrentan cargos que erizan la piel solo de leerlos. Esperemos que la otra mitad de esa cantidad de niños, que son muchísimos, pues estén a salvo y puedan ser localizados prontamente. Increíble que eso haya sucedido en un país como Estados Unidos, pero ya lo decíamos, mucho descontrol en la era Biden. Diane Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy desde Madrid. A ti, mañana regresamos con más noticias. Claro que sí. Seguimos nosotros con más información. El Telegraph ha revelado que la BBC editó el discurso del presidente Trump no una vez, ahora existe una segunda edición en Newsnight, incluso después de que se plantearan preocupaciones internas. Sabían que era engañoso y lo hicieron de todos modos. Se engañó deliberadamente al público británico y a gran parte del mundo. Sabemos la dimensión de un medio como la BBC. Para conversar sobre todo esto nos acompaña Jorge Bonilla, analista político y radio host. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, de verdad encantado de que estés con nosotros. Y mira, vamos a empezar calentico. Aquí tenemos las últimas declaraciones de la ex CEO del gigante de noticias y quiero que escuches lo que dice y nos des tu opinión. Me gustaría decir que ha sido el privilegio de mi carrera servir como director ejecutivo de BBC News y trabajar con nuestro brillante equipo de periodistas. Renuncié el fin de semana porque la responsabilidad recae en mí.
pero hoy se me gustaría dejar algo muy claro. BBC News no tiene un sesgo institucional, por eso es el proveedor de noticias más confiable del mundo. Y si me disculpan, it's Ash. Please, y ver a mis equipos. Muchas gracias. Gracias. ¿Crees que los periodistas son institucionalmente corruptos? Creo que la presidenta la dejó caer. ¿Crees que los periodistas son corruptos? Por supuesto, nuestros periodistas no son corruptos. Nuestros periodistas son personas trabajadoras que se esfuerzan por la imparcialidad y respaldar su periodismo. ¿Existe un sesgo institucional en la BBC? No hay sesgo institucional. Se cometen errores, pero no hay sesgo institucional. Pero ¿por qué no se trataron los errores sobre Trump? Sobre el antisemitismo, sobre los derechos de las mujeres. Estoy seguro de que esa historia saldrá a la luz, pero por ahora voy a entrar y ver a nuestros equipos. Jorge, ahora sí, bienvenido. Mira con lo que te recibo. Tú eres una persona de medios, ¿no? ¿Tú ves esta declaración como responsable o suficiente para evadir la demanda con la que amenazó el presidente Trump? Y otra cosa, no sabemos los motivos reales de la renuncia, pero ¿crees que esto fue por ética o crees que fue presión? ¿Cómo ves estas declaraciones? Bienvenido nuevamente. Jorge, no te escuchamos, creo que tienes el mute puesto. Ahora sí. Vamos a ver. Ahora sí, adelante. Siempre ayuda cuando te quitas el mute. Es un privilegio compartir con ustedes. Agradezco la invitación. Fue lo mínimo, lo que la directora general de la BBC hizo, fue lo mínimo para evitar presión, para evitar tratar de mitigar la posibilidad de que el presidente Trump radicar una demanda contra la BBC. Pero por supuesto que hay un sesgo institucional en la BBC. Por supuesto. Y no se puede explicar tan ligeramente y decir, oh, sí, nosotros somos la fuente más confiable. Cuando tú tomaste una porción de una intervención y después esperaste que pasara casi una hora y después tomaste otra porción y la pegaste con Crazy Glue para decir que eso fue lo que dijo Trump, para poder promover esta falsa narrativa de que Trump incitó el motín sobre el Capitolio el 6 de enero. Eso está mal. Eso está mal y la BBC, entiendo yo, tiene que ser responsabilizada, tiene que ser llevada a capítulo, ya sea que el presidente Trump radique una demanda contra la BBC o ya sea que haya más despidos y más limpieza institucional. Yo creo que es completamente necesario. Lo que no podemos tener, y esto debería de indignar, según nos indigna a nosotros, debería de indignar a los ciudadanos del Reino Unido, a aquellos quienes con sus contribuciones, con sus aportes fiscales, pagan para mantener la BBC. Y ver esta clase de corrupción institucional, eso es un problema. Es realmente algo increíble lo que pasa con un medio de comunicación público, porque claro, mucho se habla de la BBC, pero aquí hay que recalcar que es el medio público que se mantiene con dinero de los contribuyentes, sí. ¿No? ¿Cómo quedan parados los medios de comunicación que no son tan grandes como la BBC ante esto, ¿no? Básicamente muchos lo ven como un acto de impunidad y bastante desleal a la ética del periodista, lo que nos enseñan nosotros siempre en la carrera que se debe hacer. Sí, bueno, esto es una lección para todos a no dejar que el odio contra Donald Trump les carcoma su discreción judicial a tal grado que radican propaganda como esa y publican propaganda como esa, como si fuera un producto noticioso. Y hemos visto muchas defensas de ellos. El analista en jefe de medios de la CNN, Brian Stelter, salió y los defendió y dijo, pues, el video, eso fue un error. Aparte de ese error, el documental estuvo bien. No, que eso no fue un error. Eso no fue un error. Si estás diciendo que eso fue un error, lo estás justificando. Y repito, en la BBC hay un sesgo institucional enorme. Si ven, por ejemplo, tan reciente como entre ayer y hoy, unos posts en X sobre los candidatos a la elección presidencial en Chile en la primera vuelta. Describen a la comunista Janet Jara como la comunista pragmática y describen a José Antonio Castro como el ultraderechas. ¡Qué increíble! Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, es increíble que esto pase. Por eso te voy a preguntar, los medios de comunicación públicos siempre dan mucho de qué hablar. ¿Crees que estos medios deberían existir? Yo siempre pongo el ejemplo, yo viví 5 años en Madrid y el medio de comunicación público en España es impresionante, pero no solamente
en España, en cómo apoyan al gobierno que está ahora, sino también internacional, porque es que te puedes conseguir con algo como esto, ¿no? Como eso mismo que tú estás diciendo, como califican a los políticos, por ejemplo. Yo creo que si se trata de prensa local, quizás haya había antes un interés público, pero ese debate lo tuvimos aquí en Estados Unidos con PBS, con NPR, con la Corporación de Difusión Pública aquí en los Estados Unidos, y por eso se terminó desfinanciando a estos entes bajo el gran proyecto presupuestario del presidente Trump. Si van a persistir en presentar propaganda, en no ser objetivos, en demonizar a la mitad de la población, entonces ciertamente no merecen ser financiados por el público. Propagandistas privados hay demás que los financie Soros y Bill Hoffman y todos los demás. Mira, y algo curioso, ¿no? Es la fuerza que también agarran todos estos personajes de redes sociales, ¿no? Digo personajes, muchos de ellos no son periodistas, y lo digo siempre, lo que son es opinólogos, ¿no? Son personas pues que opinan, y esa opinión pues mucha gente la ve como información y creen que su opinión es realmente lo que está sucediendo. ¿Qué tanta fuerza ganan estas personas cuando vemos cosas como estas, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos enteramos después de esta manipulación? Y todas las personas que vieron ese documental. Ese es el problema. En este caso, ese documental corrió más de un año sin que se percibiera o casi un año sin que se percibiera el daño que estaba haciendo. Y ese es el problema. Cuando no se fiscaliza algo, se le da credibilidad implícita a estos medios para seguir publicando esta propaganda. De hecho, BBC retiró ese episodio, pero el daño ya está hecho. El daño propagandístico ya está hecho, ya esa fake news circuló. Hay gente que se cree auténticamente que el presidente Trump dijo eso. Y eso es un problema. Y lo vemos acá en Estados Unidos también. Por ejemplo, nuestros amigos en Bienvenido hicieron un estudio donde se mostró que los televidentes consumidores de noticias más desinformados son aquellos que dependen de noticieros nacionales en español. Entonces, es un problema a través de toda la gama. Hay un problema con el fake news. Lo hay. Mira, justamente me está diciendo producción que tienen las imágenes, ya las vamos a poner de lo que me decía sobre los candidatos en Chile, vamos a verlas, ¿no? Porque es lo que te digo, es algo realmente impresionante, ¿no? Y si hay algo, además, que discutir, es que los medios son determinantes también en la política, siguen siendo importantes, pero ¿crees que volverán a ser tan determinantes como en el 2020, como en 2024, sobre todo en elecciones presidenciales? ¿Crees que este tiempo marcó un antes y un después? ¿Qué tanta fuerza pueden llegar a tener las redes sociales? Mira, yo creo que las redes sociales y lo que es el tiempo de la pandemia marcaron un antes y después en cuanto a qué influencia y qué poderío tienen estos medios noticiosos en cuanto a la injerencia que toman en la política. Hay tanta, especialmente acá en Estados Unidos, hay tanta ahora difuminación, digamos, tantos diversos medios, antes lo que había era Univisión y Telemundo, ahora hay opciones, hay alternativas, está Voz, así hay, y en inglés también hay variedad. Ya el monopolio, la hegemonía esa que había de NBC, CBS, ABC, New York Times, Washington Post, ya eso se fue. Eso se fue y jamás va a volver. Y lo que queda es el periodismo independiente. Entonces el público ahora tiene más opciones para no tener que depender de las narrativas que salgan del fake news. Y justamente lo estamos viendo lo que nos decías. Mira, el ultraderechista, ¿no? Y veíamos a la comunista pragmática, o sea, ¿qué clase de calificativos son estos? Yo siempre pongo el ejemplo de España, por lo que te digo, viví allí 5 años y me da mucha risa como dicen que Vox es el partido de la ultraderecha, y cuando tú te lees el plan de gobierno de Vox, yo no veo dónde son ultraderecha o a qué es que ellos consideran ultraderecha, ¿no? Pero sabemos muy bien que lo usan con razones políticas. Triste que medios de comunicación se unan a lo que es este discurso. Nos vamos ahora, Jorge, con una breve promo y volvemos contigo. ¿Estás teniendo problemas de salud y no sabes qué hacer? Escucha esto que puede ayudarte. Ya volvemos. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible.
Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. Cuidar tu corazón no tiene que costarte una fortuna. Con Voz Salud tienes consultas médicas ilimitadas, análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos, incluyendo los que controlan la presión arterial y el colesterol, totalmente gratis. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y cuida tu corazón sin estrés. Ya hablábamos de manipulación, Jorge, ahora cambiamos radicalmente de tema. Escuchábamos al presidente Trump hablar de que habrían conversaciones con Maduro después de que se anunciara la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. ¿Cuál es tu perspectiva de la administración ahora con el tema de Venezuela, que evidentemente está mucho más tenso, ¿no?, que en el primer término de Trump? Y bueno, ya ni hablar de la era Biden, ¿no? Trump habló de conversar, pero mucha gente ha olvidado que Trump conversó con Irán, también conversó con Hamas. ¿Qué crees que pueda pasar en Venezuela? El gran estratega militar Sun Tzu, una de las cosas que enseñó es atenderle a tu enemigo un puente de oro a través del cual pueda retroceder dignamente. Y yo creo que eso es lo que el presidente Trump está haciendo con Nicolás Maduro, dándole la última rampa digna a la dictadura ante la realidad inminente de que se avecina una declaración del Cartel de los Soles como organización terrorista foránea. Ya lo anunció el secretario de Estado Marco Rubio, ante la realidad inminente y ya fáctica de que ya el grupo de portaaviones Gerald Ford está en aguas del Mar Caribe. O sea, con esa presencia masiva, con el cañón prácticamente a la cabeza de Nicolás Maduro, el presidente Trump le está dando la última opción. Es la última salida digna. Yo creo que esto no es venta de humo. Yo creo que lo que viene ya es inminente. Se ha venido anunciando con la destrucción de estas narconaves tanto en aguas del Mar Caribe como en el este del Pacífico. Ya lo próximo que queda es blancos en el interior del país. Ya esa postura está clara. Ya el presidente Trump anunció que ya tomó su decisión con respecto a cuál es el menú de opciones que le fueron presentadas con respecto a Venezuela. Porque eso es lo que hacen, ¿no? A los presidentes se les ofrece un menú. El secretario de Guerra y el jefe del Estado Mayor Conjunto le ofrecen un paquete de opciones, y eso es como cuando tú vas a un restaurante con servigarro y tú eliges si tú quieres el combito pequeño, tú quieres el combito mediano, quieres el combo grande con papa frita, con hamburguesa más grande, refresco más grande. Tú eliges. Ya Trump eligió el combo. Ya lo eligió. Lo único que está haciendo aquí es dándole, entiendo yo, dándole a la dictadura la última rampa, la última posibilidad, la última salida digna. Ahora, Jorge, se dice, se va a incluir, ¿no?, va a ser designado como organización terrorista. Vamos a reafirmar qué significa esto, ¿no? ¿Qué significa que el Cartel de los Soles también sea designado como organización terrorista? ¿Es esto una licencia para acciones militares excusando la seguridad nacional? Es decir, lo van a poder hacer, ¿no? Sí, cuando se determina que una organización es una organización terrorista foránea, eso faculta al Ejecutivo a actuar en interés de seguridad nacional, y se determina que las acciones que toman el cartel son una amenaza a la seguridad nacional del país, y ciertamente se puede interpretar que cada lancha, cada narcolancha que sale es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Cada operativo de Hezbollah que se alberga en Isla Margarita, por ejemplo, que de eso no se habla mucho, pero eso es algo cierto. Todas estas otras cosas que suceden, los nexos con Irán, todo se puede contextualizar de esa forma, con esa designación, y eso faculta y eso facilita una acción bélica sin necesariamente de buenas a primeras ir ante el Congreso de los Estados Unidos. Aunque eso es necesario eventualmente, pero la designación facilita esa acción inicial.
Siempre pregunto de tiempo, sin saber, porque uno no sabe cómo va a actuar el gobierno, pero ¿crees que sea antes de que se acabe el año? Es difícil predecir con certeza cuándo vendría tal acción, pero esto es algo que se ha venido cocinando poco a poco, esto desde el verano. Hemos visto esto fraguándose poquito a poquito. Los aviones F-35, la rehabilitación militar de Puerto Rico, como el portaaviones inundible de los Estados Unidos en el Mar Caribe y para las Américas. Y hemos visto los movimientos, los buques, vimos el grupo anfibio, vimos el buque fantasma, que aparentemente y alegadamente es por donde transitan las fuerzas especiales, vimos el despliegue de la División 160 de Aviación de Operaciones Especiales, los Night Stalkers en Trinidad y Tobago, vimos eso. Todo es una cocción lenta. Y ya llegó el Ford. Todas las piezas están ya ubicadas, están colocadas, ya están en su lugar. Mira lo que nos dice. Yo no puedo decir un cronograma fijo, pero es inminente y más cerca. Mira lo que nos dice Belkis Martínez, ¿no?, de nuestra fiel audiencia, pero debe pagar el daño que le ha hecho a Venezuela y a los venezolanos. ¿Qué opciones crees que se baraquean con lo que pueda pasar con Maduro y sobre todo con sus secuaces más grandes que sabemos que están allí? Diosdado Cabello y todos estos pues que están en la cúpula, por así decirlo. Hay un riesgo con todos estos desenlaces, uno siempre queriendo el desenlace más favorable, que es el que no muera nadie, que haya una pérdida mínima de vida. Hay riesgo, honestamente, y yo entiendo de dónde viene la pregunta de Belkis. Uno ciertamente quiere ver a alguien tras las rejas, como Manuel Antonio Noriega en el caso de él. Uno quisiera ver a Maduro, pero uno no puede descartar la posibilidad de que Maduro, si traiciona a Diosdado, si traiciona al coronel Granco, a Diosdado, a Vladimir Padrino, y negocia para él una salida, no se puede descartar. No digo sí, no digo que no, pero no lo puedo descartar. Todos esos escenarios están sobre la mesa. Mucho se habla de Rusia, mucho se habla de Cuba. Teníamos una noticia en la web que también hablaba, creo que era de Turquía y Azerbaiyán, si no me equivoco, para posible lugar de refugio. Ahora, sí, ¿qué tanto pueden refugiar estos países a Maduro? Y bueno, a quien se lleve con él, vamos a decirlo así, a quien decida meter en su maleta. Yo no sé si Maduro se quiera ir para una de las dictaduras latinoamericanas para que Trump vire su atención, por ejemplo, y los ataque ellos también, pero Maduro, con el dinero que se robó, él puede ir y refugiarse cómodamente donde quiera. Bashar al-Assad de Siria está en Moscú, viviendo su mejor vida en un apartamento de lujo, con los billetes que se robó, de oftalmólogo, jugando juegos de video, relax, con frío, y quizás una vida así le toque a Maduro. Pero es posible, no se puede descartar. Hablabas de Panamá. ¿Crees que hay algún tipo de semejanza en lo que vaya a suceder en Venezuela con lo que sucedió en Panamá en su momento? No se puede descartar por cuanto tenemos el componente de fuerzas especiales. Dentro de toda esta fórmula no se puede descartar eso, claro, que se tome. Sí, no se puede descartar que simplemente se tome a Maduro y sea traído a Estados Unidos para enfrentar la justicia. Y ese escenario está disponible tanto para Maduro como para Diosdado Cabello como para el general Vladimir Padrino. Veremos qué sucede con el tema de Venezuela. Ahora vamos con esto, Jorge. El presidente Trump publicó un post en su cuenta oficial de Truth Social donde insta al Congreso a votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein. Aquí ya estamos cambiando de tema. Esto justo después de la fallida acusación de los demócratas, después del fin del cierre de gobierno, donde reescribieron los emails de Virginia Giuffre, por ejemplo, ¿no?, una de las víctimas, tapando su nombre y marcándolo como víctima, ¿no?, como para dar expectativas de que era una nueva. Pero la realidad es que estos emails fueron presentados en corte hace años y la misma declaración de la víctima hoy, fallecida por suicidio, había exonerado al presidente Trump. ¿Crees que es el fin de esta novela? ¿Crees que es necesario revelar esto más cuando figuras de ambos partidos bloquearon de alguna manera todo este asunto
por supuesto, lo digo, no hablamos de novela, pero en ningún momento estamos hablando en el mal sentido, realmente trágico todo lo que vivieron esa gran cantidad de mujeres. Hemos visto documentales realmente de la barbarie que fue vivir todo eso, pero en el ámbito político ha sido utilizado de otra manera, ¿no? ¿Crees que si el fin ya de todo esto con esta publicación de Trump? Podría ser el fin y podría ser un nuevo comienzo. Y te voy a dar una teoría alterna a la que todos los demás analistas han tirado por ahí. Y es esta renuencia de Donald Trump a apoyar la difusión de las listas. ¿Qué tal si esto es una trampa? ¿Qué tal si no estoy diciendo que sí o sí no, pero qué tal, consideremos por un segundo que la renuencia de Trump a difundir la lista, ya estando él exonerado, sabiéndose él que él está exonerado, si esta negativa a difundir la lista es una trampa para que caigan los demócratas y caigan la prensa y pidan y ahora se suelta y entonces cae con los ojos del mundo sobre esa lista, rompa a salir información que perjudica a demócratas. Ya vimos un email donde queda perjudicada la delegada demócrata de las Islas Vírgenes, Stacey Plaskett, donde se vio que Epstein le estaba pasando notas a ella sobre qué preguntas hacerle al abogado de Trump, Michael Cohen, en vistas congresionales en el 2019. Y ellos hablándose y todo lo demás, y todo el dinero que Plaskett recibió de Jeffrey Epstein, porque él vivía en Islas Vírgenes. ¿Cuántos acuerdos más no hay así? Es bien peligroso que la prensa y que los demócratas estén poniendo sus esperanzas en un violador muerto y en un traficante de niñas muerto. Pero lo dejo ahí sobre la mesa. ¿Qué tal si esto fue una trampa de Trump? Y ahora el último paso es el virarse y decir, ok, ahora doy permiso. Voten, por favor, voten para difundir la lista para que esto se acabe ya. Pero si esto fue una trampa. Increíble, ¿no? Y ahora, ¿cómo quedarían los demócratas de no hacer nada? ¿No? De votar en contra. ¿Cuál es la necesidad ahora de publicar esos archivos que no sea nada más eso, ¿no? Que picar, molestar al presidente Trump cuando está exonerado? Si lo bloquearon, ¿cuántas veces antes? Lo bloquearon montones de veces, pero esto fue una estrategia. Después de haber perdido el cierre de gobierno, después de haber trancado el gobierno por casi mes y medio sin lograr nada de lo que se propusieron, sin lograr atención médica sanitaria para inmigrantes ilegales, sin lograr la extensión de los subsidios de Obamacare. No les quedó otra y ya este ataque lo tenían listo. Ese email lo tenían listo y por eso salió inmediatamente después del cierre. Pero hay gran riesgo a la que se autorice la difusión de lo demás. Hay gran riesgo de que esto les explote en la cara a los demócratas. Y sería bien merecidamente. ¿Cómo crees de conveniente que se liberen todos estos archivos al público, ¿no? ¿Crees que haya gente muy poderosa que vaya a caer más de los nombres que ya figuran? Figuran algunos nombres asociados con fotografías, asociados con viajes registrados, por supuesto, pero ¿crees que haya mucha más gente en todo esto involucrada? No se puede descartar que haya más personas, no se pueden descartar que hayan otros ricos y poderosos. Y sí, mira, cabe recordar, se puede tener dos pensamientos a la vez, pese a que yo pienso todas estas otras cosas de la lista de Epstein. Lo cierto es que esto fue una promesa de campaña. Esto se le prometió al pueblo y el pueblo está a la expectativa. Y es muy posible, la idea de que se esté llevando la apariencia de ocultar a billonarios poderosos o políticos poderosos en el transcurso de un tráfico humano de niñas, eso no es elegante. Y eso tiene que llegar a un fin y por eso apoyamos que se difunda esta lista. Y ahora, ¿no? Éticamente, utilizar el nombre de una víctima que ya falleció, tapar su nombre, ¿no? Con unos expedientes que ya fueron presentados a la corte. ¿Qué nos muestra esto de parte de muchos de los demócratas, ¿no? Es poca ética, yo diría otras palabras, ¿no? Tienen ganas, por supuesto, de manchar a la administración, eso ya lo hemos visto, la administración Trump, pero ¿qué demuestra esto, ¿no? ¿Dónde quedan los valores? No hay, el único valor que se muestra aquí es el valor de la persecución del poder y de las ganas de alcanzar poder y el valor de hacer cualquier cosa en pos de buscar y obtener
y asegurar poder político. O por lo menos de cambiar el tema después de haber sufrido una humillante derrota política como fue el caso del cierre de gobierno. Y realmente no hay ética. No hay ética, no hay consideración de reputaciones, de vidas humanas. Virginia Giuffre no está aquí para desmentir o negar cualquier cosa. Y es completamente inelegante y esto hace necesario que salga todo. Y entiendo yo que van a ser más los demócratas perjudicados, la difusión total de la lista va a ser más perjudicial para los demócratas que para el presidente Trump. Ahora voy a aprovechar, ya tenemos abierta en nuestro chat en vivo la segunda encuesta del día. ¿Debe el Congreso revelar los archivos de Epstein? Estábamos hablando de eso, sí, no, o ya da igual. Jorge, para cerrar contigo, mucho se ha hablado de Pam Bondi, mucho se ha hablado de Kash Patel. ¿Cómo crees que ha sido su desempeño en este caso? Por más que sea, también ellos tienen pues que seguir órdenes, por más que sean dos grandes jerárquicos en lo que son sus estructuras. Mira, yo creo que en este caso hicieron lo mejor que pudieron. La nota en general es incompleta. Vamos a ser generosos y darles nota incompleta, tanto a Pam Bondi como a Kash Patel. Lamentablemente, este es un caso más de tantos otros que se pudo haber manejado mejor. Y este es el resultado. Toda esta especulación, todo este reperpero, todo este usar la lista de ficha política es el resultado del manejo de los casos al principio. O sea, cuando Pam Bondi dijo inadvertidamente, tengo la lista en mi escritorio, y después cuando se trajo a los influencers a la Casa Blanca y les dio el folio, el expediente y dijo archivos, eso fue un problema. Y después se vio que lo que les dio a ellos fue lo recalentado, lo que ya se sabía, lo que ya era información pública, los manifiestos de vuelo y demás. No se ha manejado de la mejor forma. No se ha manejado. Duele, pero hay que decirlo. Han dejado que desear. Jorge, ¿cómo te buscan en redes y a qué hora? Por supuesto, es tu show para que toda nuestra audiencia también pueda verlo. Gracias. Estamos de lunes a viernes en el show de Jorge Bonilla. Transmite Radio Libre 790 en el sur de la Florida y también transmitimos en streaming por X, por Rumble y por YouTube en el show de Jorge Bonilla. Estamos en X @BonillaJL, en Rumble @BonillaJL, en YouTube @Bonilla Show y estamos en Instagram @Jorge Bonilla. Jorge Bonilla, analista político y radio host, muchísimas gracias por acompañarnos para tocar estos temas tan importantes de actualidad. Gracias a ti. Nosotros vamos a una breve pausa y volvemos con más información. Esto es Voz Live. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor mucho más pronto. Now we're looking at what we've had for 3.5 years and what we get under Donald Trump. It's a pretty easy choice. El voto hispano jugó un rol crítico en esta elección. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. Faith, family, hard work. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes por Daystar.
Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. Estamos ya de regreso, seguimos con esta noticia. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, mantiene en pie su propuesta para eliminar los impuestos en la propiedad. Esto fue parte de lo que dijo, una propuesta muy ambiciosa. Vamos a escucharlo. Dada la situación del impuesto predial, es muy importante, dado lo ajustado de la economía. Muchos propietarios, especialmente nuestros adultos mayores, que ya terminaron de pagar sus casas y las compraron hace 30 años por un precio determinado, se ven obligados a pagar cada vez más. Ahora les dicen que vale mucho más y que tienen que pagar cada vez más. Es casi como si tuvieran que pagarle renta al gobierno solo para poder disfrutar de su propiedad. Y eso está mal. Y tenemos que hacer algo al respecto. La ambiciosa propuesta del gobernador de Florida, Ron DeSantis, de eliminar los impuestos de la propiedad. Muchos han hablado sobre esto y veremos qué sucede. Ahora sí, les leeremos los resultados de las encuestas que le realizamos el día de hoy. La primera fue, ¿debe Trump tener una conversación con Maduro, con el dictador de Venezuela? Allí tenía dos opciones, sí y no. Un 85% de todos ustedes, nuestros espectadores, dijeron que no creen que Trump deba conversar con Maduro. Solo un 15% dijo que sí se debe llevar a cabo esa conversación. Ahora, la segunda encuesta fue la siguiente. ¿Quiere usted que se saque a la luz pública los archivos de Epstein? Aquí el resultado cambia completamente. Un 88% de todos ustedes dijeron que sí. A un 13% le da igual y no hay ni un solo voto para el no. Así que la mayoría de todos ustedes quieren que estos archivos salgan a la luz. Ahora sí, ya llegó el momento de irlos. Me toca recordarles que nos sigan en todas nuestras plataformas y redes sociales. Por supuesto que se suscriban a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, así nos consigue, que comente, que comparta, que le dé me gusta para que podamos llegar a muchas más personas. A las 2 de la tarde, hora este de Estados Unidos, tendremos aquí en Voz la transmisión completamente en español del presidente Trump y el staff de la FIFA con respecto al Mundial que se realizará aquí en Estados Unidos, México y Canadá. Podrán verlo aquí en español. Yo soy Verónica Silver y nos vemos mañana. Corazón no tiene que costarte una fortuna. Con Voz Salud tienes consultas médicas ilimitadas, análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos, incluyendo los que controlan la presión arterial y el colesterol, totalmente gratis. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y cuida tu corazón sin estrés.